Para 2050 se estima que va a haber más plástico que peces en el mar. Contamos con Julen Rodríguez y con Norberto de Rodrigo. Son dos de los socios de Gravity Wave, una compañía que nace con la misión de sacar del mar lo que no pertenece al mar y consiguen que ese material luego se reaproveche y se reutilice, y tienen más de 250 empresas que ya han confiado en ellos para hacer proyectos interesantes, bonitos y de impacto. Nosotros íbamos con una furgoneta que nos dejaba un amigo por los puertos recogiendo esas redes, llegábamos a plantas de reciclaje y nos sacaban a patadas de allí. Oye, que es que el mar Mediterráneo es uno de los mares más contaminados del mundo. Cuando entraron los Gasol como socios, llegamos a millones de personas por toda España a nivel internacional, ¿no? Que se empiezan a unir y dicen, ostras, yo también quiero ser parte de esto. ¿Cuál es el mayor dogma o la mayor creencia absurda que tú ves en el mundo del plástico y te gustaría cómo acabar con ella? Una empresa con la que todavía no colaboráis y te encantaría hacer un llamado público para que se anime a trabajar con vosotros. ¿Cuál es el mayor bien que Julen ha hecho al mundo? Hola a todos, esto es Punto y Seguido, el podcast de iGeneris en el que nos gusta hablar de innovación y el impacto que ésta tiene en las personas, en la sociedad y en la gente que lo lleva a cabo. Y hoy nos vamos a tirar directos al mar Mediterráneo, y vamos a intentar nadar un poco por ahí. Y si resulta que nadando hoy nos engancháis con una red de pesca, seguramente sea para agradecérselo a esta gente, a estos locos que tenemos aquí invitados en los micrófonos, que hace unos años les pareció que había demasiado residuo y que alguien tenía que empezar a sacarlo. Así que hoy contamos con Julen Rodríguez y con Norberto de Rodrigo, aunque les vamos a llamar familiarmente Julen y Norbert, que son dos de los socios de Gravity Wave, una compañía que nace con la misión pues de sacar del mar lo que no pertenece al mar, y empezaron con las redes de pesca. Y como veis aquí en la mesa, si hoy os invito a que especialmente nos veáis porque han traído un montón de productos, esto empieza a parecerse a la Resistencia, luego haremos las preguntas al final, pues empezaron a sacar el producto del mar a apoyos de pescadores. Hoy en día tienen más de 7.000 pescadores en sus redes, nunca mejor dicho, en diferentes puertos de España y de otros países de la cuenca mediterránea. Colaboran con ellos y consiguen que ese material luego se reaproveche y se reutilice, y tienen más de 250 empresas que ya han confiado en ellos pues para hacer proyectos interesantes, bonitos y de impacto. Así que, Julen, Norbert, ¿cómo estáis? Pues muy bien, aquí un placer estar aquí con vosotros y poder contaros un poco nuestra historia y cómo empezó todo. Genial, pues si os parece, vamos a empezar por ese origen. No sé, Julen, tú que ostentas el cargo de CEO, ¿qué es Gravity Wave y por qué nace? Pues Gravity empezó a finales de 2019 y todo esto surge, empecé con mi hermana Maya. Y nace a raíz de que mi hermana hizo un viaje por el sudeste asiático y se encontró allí, pues llegó a playas de islas remotas donde no vivía gente y se encontró playas llenas de basura, o sea, todo lleno de mierda, se mete ahí el pitido. Sí. Y claro, pues cuando volvió a casa volvió traumatizada, o sea, era la niña del plástico de a mis padres, de no uses una bolsa de plástico para ir al súper, no más plástico, ¿no? Y ahí fue un poco cuando me empezó a concienciar su entorno y sobre todo a mí, porque yo en aquel momento yo soy el entorno. Y claro, en aquel momento yo tenía una empresa que yo estudié Lean, de liderazgo de emprendimiento e innovación, y me había montado ya mi primera empresa pues a los 18 años. Y me dedicaba a vender productos que comprábamos en China, de accesorios de teléfonos móviles, que eran productos de plástico. Y claro, me acuerdo un día llegar a la oficina y ver ahí miles y miles de unidades de productos que dices, ¿dónde va a terminar todo esto? Yo nunca me lo había planteado, ¿no? Y estaba siendo parte de ese problema del que no era consciente. Entonces, cuando me contó un poco todo esto a Maya, dije, ostras, ¿qué estamos haciendo, no? Y a finales de 2019 pues yo decidí cerrar la empresa y Amaya dejó su curro, y justamente conocimos a un griego que venía a un evento aquí a Madrid, y lo conocimos en un bar a las 12 de la mañana tomando una cerveza, y nos contó que había pescadores, él trabajaba con pescadores tradicionales y estaba montando una escuela de pesca sostenible para enseñarles un poco pues eso, el ecosistema, ¿no? Cómo interactúan también las especies, etcétera, y que los propios pescadores cuando iban a faenar sacaban plástico del fondo del mar y que no sabían qué hacer con todo ese plástico. Entonces ahí dije, ostras, vamos a montar todo un sistema con los propios pescadores que nos traigan ese plástico a puerto, lo reciclemos y hagamos algún tipo de producto sin tener ni idea ni de plástico, ni del mar, ni de todo el mundillo que hay detrás, ¿no? Pero a las 2 de la mañana con cerveza todo se puede, ¿no? Eso es. Y terminó ocurriendo y empezamos a colaborar de hecho con ellos, con los griegos.
y creamos un poco todo este sistema de recogida de plástico enfocados en el Mediterráneo, pero con la idea, ¿no?, de expandir a nivel internacional para limpiar el plástico del mar y transformarlo en algún tipo de producto, ¿no?, que ahora os contaremos un poquito más. Genial. Oye, ¿y cómo funciona más o menos el modelo a día de hoy? Sin entrar mucho en los detalles, que luego entraremos así como en el tipo de producto, pero ¿son pescadores que solo van a pescar plástico? ¿Les conocéis en LinkedIn de los pescadores? O sea, ¿cómo funciona un poco el sistema? Pues los pescadores es una industria tradicional. Nosotros trabajamos todo con pescadores tradicionales, ¿no? Y es una industria, pues eso, muy tradicional. Pero lo que hacemos básicamente es tenemos toda una red, trabajamos con los puertos en distintas cofradías por todo el Mediterráneo. Estamos ahora en Grecia, en Italia, hemos empezado en Egipto y en España, ¿no? Y ellos van a pescar pues como un día normal, pero cuando salen a faenar recogen mucha basura, todo tipo de plásticos, ¿no? Y uno de los mayores problemas que nos dimos cuenta era el tema de las redes de pesca. Entonces nos obsesionamos también con las redes, que luego entraremos más en detalle en cómo conseguimos reciclarlas, porque era algo que no se estaba gestionando, ¿no?, ni en España ni a nivel mundial, muy pocas iniciativas de reciclaje en las redes y de gestión. Entonces es un problema muy grande de las famosas redes fantasmas, si alguien está viendo y quiere buscar en internet, pues que al final están hechas para atrapar vida marina, ¿no? De hecho, pues hemos sacado redes de cientos de metros llenas de vida y nos obsesionamos con las redes en gestionarlas y darles esa segunda vida, ¿no? Y con los pescadores trabajamos de esa manera. Conectamos con los puertos, instalamos un sistema de gestión, ¿no?, de contenedores de Gravity en el propio puerto y ya ahí gestionamos, se recoge el residuo, llevamos a plantas de reciclaje y se empieza todo el proceso que tratamos, ¿no? Y para hacer todo esto trabajamos con empresas que nos financian desde la recolecta hasta la parte de producto final. Norbert, o sea, yo sé que Julen, su hermana, le comió el tarro. De momento le debe una empresa, porque le obligó a cerrar su empresa exitosa por el volumen que manejaba y le dio por ahí. ¿Y tú cómo acabas en este sarao? Bueno, pues yo y Amaya somos compañeros de la universidad y bueno, pues nos conocíamos de eso. Yo no tenía ni idea ella estuvo en China, que es, bueno, en Asia, estuvo varios años porque ella hizo parte de la universidad allí y demás. Entonces, eso, yo sabía que estaba por ahí, pero tampoco sabía mucho más. Y que justo coincidimos en un país en Filipinas un tiempo, que justo coincidimos allí. Pero nada, justo volvió Amaya de allí y empezó, bueno, a esta idea, ¿no?, a comentarle con Julen. Y yo, mientras tanto, mi historia es un poco que salgo de la banca de inversión. Yo estuve trabajando en BBVA allí unos cuantos años y yo salgo porque, bueno, la intensidad del trabajo allí yo sabía que no estaba hecho para eso. O sea, sí, se podía dar bien y tal, pero y además se ganaba muy bien, pero yo sabía que mi propósito no era ese en la vida. Entonces yo salgo de ahí y, bueno, hago un máster de marketing digital. Y porque yo estudié administración y dirección de empresas, pero luego yo sabía que me quería especializar en marketing digital, ¿no? Y bueno, salí para hacer una ayuda a mi madre, que tenía justo un gabinete de estética ecológica y tal. O sea, yo los valores de la sostenibilidad los he tenido muy arraigados desde pequeño porque bueno, siempre en mi casa ha habido pues todo muy sostenible y demás. Entonces empezamos así, con ayudar a mi madre, sacamos la empresa, la marca de estética ecológica, una crema ecológica, y lo que yo en paralelo pues empecé a montar webs con este máster, ¿no?, que empecé a estudiar, webs dedicadas a eso. Yo era muy consciente del problema de los plásticos y yo empecé pues a crear webs de venta de productos biodegradables o de productos reutilizables y demás. Yo estaba ya muy concienciado. Entonces llegó justo Amaya y me preguntó: oye, tú estás haciendo un máster de marketing digital, ¿no? Te voy a liar. Te voy a liar un poco porque mi hermano y yo tenemos una idea y es una idea bastante chula. Es verdad que ha cambiado un poco, ¿no? El propósito ha sido el mismo, pero bueno, el primer producto que íbamos a vender al principio era otra cosa, que de hecho, se puede decir, eran fundas de móviles. Para reflotar la empresa de Julen, claro. Donde yo venía, claro, pero hechas con el material que íbamos a sacar del mar, ¿no? Entonces, bueno, claro, te enamoras de este proyecto. Es un proyecto que dices, jolín, ahora por fin, ¿no? Vamos a poder hacer algo con una finalidad tan importante, que es, oye, que es que el mar Mediterráneo es uno de los mares más contaminados del mundo. O sea, por no decir el que más contaminado de microplásticos hay. ¿Por qué? Pues porque al final el mar Mediterráneo es una cuenca gigante que cuando llegan los plásticos ahí, pues no, es difícil que salgan, ¿no?
Además, hay muchos ríos muy afluentes que, por ejemplo, el Nilo, que ahora contaremos un proyecto que tenemos ahí, pero, por ejemplo, el Nilo y otros ríos, al final, uno de los focos principales por los que entra el plástico al mar es a través de los ríos, ¿vale? Porque esos ríos llevan kilómetros y kilómetros de rodaje de las aguas, y hay muchas ciudades que, bueno, pues al final, por la naturaleza y por la inconsciencia que cada vez más la gente es más consciente de, hay que decir, ¿no? Pero bueno, al final terminan ahí y eso pues no se filtra y acaba en el mar, ¿no? Y esto a lo largo de los años pues al final sigue su curso, y al final pues aquí tenemos, por ejemplo, en Madrid un problema muy gordo con el tema del jarama, que es que hay, bueno, tendréis que ir ahí a verlo porque es que literalmente está lleno de toallitas de plástico que parece que son biodegradables, pero es que hay monstruos, o sea, es que hay acumulaciones brutales, y esto es como un ejemplo más de por qué todo esto llega al mar, ¿no? Porque da igual que estemos en una ciudad, el mar se sigue contaminando. Hay mucho plástico que llega, por ejemplo, desde Madrid hasta el mar, porque no se puede ni siquiera depurar en las cantidades que hay, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a la parte del por qué, ¿no? Pues era la primera vez que podíamos hacer algo, oye, con muchísimo sentido, y pues nos tiramos al mar directamente. Oye, pues impresionante. No sé si sabéis lo improbable que resulta, y que creo que es importante para el que nos escuche que sea consciente que unos chavales, porque una persona viaja por ahí y le pasa lo que a muchos nos ha pasado, que es flipar con la mugre cuando la ves toda junta, ¿no? Decida empezar o sea, como que lo que a veces hablan de el aloteo de la mariposa, ¿no? Puede provocar un huracán. Esto es un poco lo que me transmitís, que es, llega alguien concienciado, empieza a convencer a su hermano, luego a su amigo, luego tal. De repente entra Pablo Fernández con vosotros, los hermanos Gasol, y estáis haciendo un proyecto en Alejandría. Me parece una cosa que es como poco rocambolesca, pero desde luego muy meritoria. Y no sé, pues invitar a todo el mundo que nos escucha también, que a veces sueña con hacer cosas, que como que el cambio se puede, no por haceros de menos a vosotros, sino por poneros de ejemplo de todo el esfuerzo que también tiene sus indicaciones. Pero vamos a rascar en la historia. Entonces, tenemos una serie de pescadores que ya cuando faenan muchas veces se encuentran plásticos. Y además las redes que acaban estropeándose, pues me imagino que hay un sistema de gestión de redes o que se dejan en los puertos y demás y funcionan. Y entonces sois capaces poco a poco de convencer a ciertos marineros, que me imagino que también descubrís la regulación y qué se puede en cada puerto y qué no se puede, que quieran colaborar con vosotros, que básicamente es daros la mugre. Pero, y una vez que empezáis a decir, qué bien, ya tengo 2 kilos o ya tengo una red, ¿qué hacéis? Pues ahí es cuando empezó un poco todo Gravity. Al principio, claro, lo que comentábamos, ¿no? Que las redes no se gestionaban. No había sistema de gestión en España, ni había plantas de reciclaje que pudiesen reciclar, ¿no? Y nosotros íbamos con una furgoneta que nos dejaba un amigo por los puertos recogiendo esas redes, llegábamos a plantas de reciclaje y nos sacaban a patadas de allí. O sea, yo me acuerdo de ir con mi hermana y los de las plantas de reciclaje decir: vete, chaval, con tus redes a otro lado, que yo no quiero eso, porque se enganchaban por las máquinas. O sea, nos decían que era imposible reciclar las redes, ¿no? Y dijimos, pues bueno, pues vamos a probar nosotros. Empezamos a cortar las redes a mano con tijeras y cúters. O sea, hemos estado ahí horas, ¿no?, cortando redes hasta que conseguimos demostrar que sí que se podían reciclar, ¿no? Y conocimos a unos igual de locos que nosotros que dijeron, venga, voy a probar a meter esto en mi máquina. Y por primera vez salió el material ya de la red triturada, que es esto que tenemos aquí, que es la red ya... Esta es la red original ya limpia, ¿no? Eso es. Un poco lo que vemos aquí. Pero claro, piensa que las redes son enormes, o sea, hay redes de cientos de metros, ¿no? Entonces lo que tuvimos que hacer es adaptar el residuo básicamente a la estructura y a la tecnología de reciclaje que había en ese momento, ¿no? Y ahí conseguimos por primera vez ya retransformar esa red en ya los pelitos, que esto al final es la red triturada, que sale como la fibra, digamos, y de ahí ya, claro, nosotros la idea de Gravity era recoger, limpiar el mar y transformarlo en algún tipo de producto. No sabíamos en qué, ¿no? No íbamos a hacer una empresa de fundas de móviles, sino una empresa que limpiase el mar y luego hacer productos como, por ejemplo, pues las fundas de móviles, ¿no? Y ahí fue cuando, por primera vez en 2021, conseguimos sacar los primeros materiales y pensando un poco al revés que las empresas tradicionales. Es decir, una empresa dice, vale, quiero sacar fundas de móviles, ¿qué materiales necesito? Nosotros era al revés. Nosotros tengo este material. Claro, estamos recogiendo estos materiales, ¿qué puedo llegar a hacer con esto, ¿no? Y ahí por primera vez conseguimos hacer unos paneles, que es básicamente, echamos ahí las redes, ¿no? Es como una máquina gigante, que es como si fuese una cama, echas todo en la base de todo el plástico en la base y eso se funde, ¿no? Con presión y temperatura se funde y sacamos estos materiales, que son unos paneles que hacemos de distintas medidas, y de ahí ya recortar en base al producto que queríamos hacer, ¿no? Y trabajando con las empresas, según lo que las empresas nos pedían, pues hacerles producto a medida, digamos,
con estos materiales y con toda la historia que tiene detrás. ¿Cuáles fueron los primeros productos que sacasteis así para... ¿O que fue una silla? ¿Fue una taza? ¿Qué fue? El primer producto como tal fueron los paneles, literalmente. O sea, fue ver ese... Yo me acuerdo cuando fuimos a la fábrica y nos dijeron, ya está el primer producto listo para que lo veáis. Y eran pues eso, unos paneles como estos, pero planos, imaginaos, de 4 por 2 metros, todos cortados. Y esa fue la primera vez que dijimos, wow. Aquí hay algo, ¿no? Porque era, pues imagina, ¿no? Como estáis viendo, ¿no? Los paneles al final tienen unos colores que, pues, de origen de las redes que son muy atractivos, ¿no? Y son muy visuales. Entonces ver ese panel que además parecía, ¿no? A veces pasa un poco cuando se funde demasiado, da la sensación como es que literalmente es como el mar. El panel hace como forma del mar y tal. Y ese fue el primer producto que vimos y cuando lo vimos alucinamos, la verdad. Y añadiendo lo que decía Julen, es que esto no lo hacía nadie antes por una sencilla razón, porque es que es muy difícil tratar las redes, porque es que se enganchan las máquinas, como decíamos, se enganchan y pueden generar un problema que es que, pues imagínense, hay un operario por el medio, pues se puede quedar enganchado, ¿no? Entonces por eso hay que cortarlas. Y luego aparte que están hechas con material, un plástico, pues el polietileno y la poliamida, que son plásticos muy duros, por ejemplo el nylon. Es la poliamida, que están pensados para, pues eso, para atrapar, para aguantar muchísimas cargas de peso. Entonces, imaginaos ese problema en el mar, o sea, que se calcula que pueden durar, o sea, una red suelta en el mar hasta entre 600 y 1000 años. O sea, imaginaros el problema que tienen esas redes en el mar flotando. Por eso es uno de los residuos más peligrosos que te puedes encontrar. Nosotros incluso en un documental que hicimos para un cliente que consistía en ir, fuimos en un barco y demás, para ir a ver los puertos, distintos puertos que había y demás, pues literalmente en ese mismo documental se estaba grabando que es que las redes se quedaron enganchadas en la hélice y el barco se paró. Sin prepararlo, ¿no? Sin prepararlo, el barco se paró, yo hubo que bajar ahí de noche a ver cómo sacábamos eso, es un follón. Pero imaginaros eso a nivel el ecosistema marino, o sea, imaginaros una red durante 1000 años atrapando seres vivos, pues las ballenas se los comen, o sea, se quedan enganchadas por todas partes, las tortugas. Y aparte de ese problema, ¿no? Que nosotros teníamos como la obsesión, ¿no? Sobre la red de las redes, que es lo peor, o sea, es que es lo primero que hay que sacar del mar. Luego, cuando nos dimos cuenta que nadie que nos hacía ni caso, por la dificultad del procesamiento, fue cuando dijimos, joder, ahora entendemos por qué nadie hace nada, ¿no? Y fue ahí ser pesado, saber que teníamos que hacer algo aquí, cuando de repente pues también dimos con una fábrica y dijeron, venga, nos la vamos a jugarnos nuestras máquinas por el hecho de intentar procesar esto, ¿no? Y a partir de ahí fue cuando ya empezamos a ver estos paneles y fue como el inicio del nuevo Gravity. No sois ni... Y los primeros paneles hicimos, creo, unas mesas, si no recuerdo mal. Hicimos unas mesas para un restaurante, porque eran paneles, pues eso, era un cuadrado de plástico. Y dijimos, pues lo primero que nos ocurrió, una mesa. Y hicimos ahí un proyecto en un restaurante en Calpe, y luego con el Ayuntamiento de Calpe, las letras del pueblo, nos metimos ahí sin saber cómo iba a quedar. La alcaldesa también ahí confió en nosotros, ¿no? Y hicimos un proyecto, pues eso, de las letras y de decoración y mobiliario urbano también con todo el pueblo, con las redes del puerto de Calpe. Entonces era un poco como devolver, ¿no?, a la sociedad también, pues el residuo, lo que antes era residuo, pues darles a la segunda vida. No sé ni el primer ni el segundo equipo que viene aquí y acaba contando que parte de su historia, cuando tú descubres que tienes que hacer una cadena de valor en la que no puedes dominar todos los eslabones, tienes como alguien clave que en un momento dado dice, yo me juego mi máquina, o yo me juego mi reputación, o yo tengo un pedido y en cierto modo en la cabeza digo, puede ser un coste hundido, porque a lo mejor nunca salen las letras, nunca salen las mesas, o se me gripa el motor y luego os persigo con un palo, ¿no? Pero creo que a veces hay gente que a lo mejor no da ese primer paso, o no tiene la creatividad, o no tiene el impulso, pero tú necesitas mucha gente que se deje contagiar, ¿no? Y sin esa gente tampoco llegamos muy lejos. Oye, y a día de hoy, claro, porque el otro día anunciabais que habéis conseguido ya más de 1 millón de kilos retirados, que se dice pronto, a base de redes. ¿Qué es más difícil, no? El seguir convenciendo para sacar plástico a la velocidad que os gustaría sacarlo del mar, el encontrar, digamos, como consumidores de ese plástico. ¿Dónde están los retos principales que tenéis? Pues a ver, al final es sobre todo la financiación, como en todo, ¿no? Nosotros lo que tenemos de coste es el coste de la operativa de recolectar el plástico. Todo lo que es la logística detrás, todo lo que es el procesamiento también de los materiales, etcétera. Y el mayor reto, como yo creo que en casi todas las startups, es conseguir la financiación de clientes, en este caso, no financiación de inversión, que luego podemos comentar también, pero conseguir los volúmenes necesarios para realmente hacer un cambio importante, porque nosotros siempre lo decimos, ¿no?
Llevamos ahora 1 millón de kilos. Para nosotros hace 5 años 1 millón era algo impensable, ¿no? O sea, yo me acuerdo de hacer un post en 2021, decir, ostras, llevamos 5.000 kilos de plástico recogido, súper emocionados, ¿no? De que habíamos llegado uno a de 200 kilos. Hubo uno de Eso. 250 y pico kilos que fue como, wow, un hito histórico. Me he sacado 250 y pico kilos de plástico del mar. En plan, imagínate, Sí. ¿no? Y ahora, pues eso, llegar a 1 millón de kilos, pero claro, también el problema es tan grande y cada día entra una cantidad de plástico a los mares y océanos, que es una burrada que a veces también desespera, ¿no? Y es un problema pues que abruma y que, ostras, pero al final lo que se necesita es mucha financiación en cantidades muy grandes para realmente hacer un cambio. Por eso también lo que estamos haciendo ahora desde Gravity es ir un pasito atrás, ¿no? Entonces estamos obsesionados con la limpieza solamente del plástico del fondo del mar. Ahora lo que nos estamos dando cuenta es que es casi más importante prevenir que todo ese plástico no entre. Por eso comentamos, ¿no? El tema de los ríos. Tenemos un proyecto ahora muy potente que lanzaremos dentro de poquito en el río Nilo, que es una de las mayores, bueno, es la mayor entrada de residuo al Mediterráneo. Pues el objetivo ahora estamos obsesionados con frenar toda esa entrada de plástico al mar. Y es casi más importante eso que estar limpiando, ¿no? Es como tener una bañera con el grifo abierto y estar sacando el agua con una cucharilla mientras está entrando cada día mucho más. Entonces es un poco nuestra obsesión, ahora va por ahí. Si no cierras ese grifo, esa bañera se sigue llenando. Entonces es literalmente lo que pasa con los plásticos. Vale. No sé si podéis contar algo más del río Nilo, todavía no es público, porque a mí me parece fascinante que estéis haciendo ahí con los cocodrilos esos gigantes. ¿Se puede saber algo más o no? ¿O todavía no es público? Sí, a ver, o sea, lo hemos lanzado ya y estamos colaborando con empresas que están financiando ya la recolecta, pero hay un proyecto allí muy potente a largo plazo de conseguir llegar a frenar todo eso. Es muy complejo. Ahora lo que estamos haciendo es trabajando con nosotros, cuando abrimos un nuevo país, trabajamos con socios locales. Entonces hemos construido ya, ¿no? Con un socio ahí local, con una ONG, todo este sistema que al final van pescadores, estos sí que son pescadores de plástico, van con sus barquitas, antes estaban pescando en el Nilo, ahora van a pescar plástico. Y hemos conseguido ya este año un par de empresas que han financiado, ¿no? Y que han creído en este proyecto de empezar a frenar todo este residuo, y están ahora unos 80 pescadores que están allí recogiendo, pues eso, de manera más manual, digamos, pero ya montando ahí una facility donde llevan todo ese plástico, se separa y ahí sacamos de todo, o sea, no solamente redes, desde botellas, ruedas, o sea, todo tipo de residuos que al final el Nilo, claro, allí no tiene sistema de gestión, viene desde Sudán, o sea, ahí el río es su basurero, digamos, ¿no? De muchas familias pues, que echan ahí la basura. Entonces, pues ahora estamos ya recogiendo y separando y ahora analizando también el residuo, qué tipo de residuos sacamos para ver luego qué tipo de productos se pueden hacer y con qué empresas, ¿no? Es decir, oye, pues con empresas como Mini, como Isdin, etcétera, vamos a ver qué materiales estáis usando en vuestros sistemas de producción, trabajando con sus propios fabricantes y yendo a distintos puntos a buscar esos materiales para luego conseguir adaptarlos, ¿no? Y meterlos. El objetivo es reintroducir todos estos materiales en la cadena de producción de las empresas. Ahí es cuando el impacto se va a multiplicar, ¿no? Porque claro, está primero esa prevención de plástico, de entrada de plástico, esa recogida de esos materiales plásticos y otro tipo de residuos que pueda haber en el mar, pero luego está el problema de qué hacemos con esos plásticos, ¿no? Porque claro, está muy bien frenarlo, está muy bien recogerlo, obviamente, pero luego eso, si lo llevo a tierra y no se gestiona, es como genera un problema en tierra que luego, a lo mejor en unos cuantos años, pues al final vuelvo a acabar en el mar, ¿no? Entonces también nuestro foco ahora mismo principal es cómo revalorizar todo eso que estamos sacando. Y luego tenemos un hándicap importante, que es que no todos los plásticos y no todos los materiales valen para hacer productos, ¿no? O ciertos tipos de productos. Entonces ahí entra muy bien la parte de, pues eso, de la separación, de, oye, también otro aspecto importante, ¿no? Todos los plásticos no se pueden, o sea, tú no puedes mezclar plásticos juntos. O sea, tienes que hacer una separación de tipos de plásticos para que esos plásticos sean consistentes y tengan la máxima calidad posible para que se puedan aplicar en un proyecto de arquitectura, ¿no? Lo mismo pasa con todo lo demás, con los metales, con los envases, plásticos envases, ¿no? Entonces, eso, nuestro foco y ahora objetivo principal es conseguir que todo lo que estamos sacando lo consigamos transformar y generar productos de valor a largo plazo con ese residuo que estaba en el mar. Y que entiendo que por eso aquí entran las otras dos cosas que tenemos aquí encima de la mesa, ¿no? Por un lado, vais desarrollando cada vez más producto, vamos a llamarlo producto plancha, por así decirlo, o producto panel, ¿no? En el que veis aquí como diferentes colores y diferentes texturas, pero también me imagino que diferentes propiedades mecánicas, ¿no? Que algunos pues pueden tener mucho aguante, pero os habéis pasado el juego cuando conseguís llegar a esto.
¿no? Que es este saco de pellets, ¿no? Que al final es, digamos, lo más parecido a la materia prima original o materia prima virgen, que esto sí que es mucho, o sea, hay muchísimas más industrias que utilizan esto, el pellet, que simplemente el pallet, ¿verdad? Al final los pellets son lo que se usa comúnmente en la industria pues, para fabricar cualquier cosa, literalmente cualquier parte plástica, incluso de estos micrófonos, de las sillas y demás, es lo que se produce, se inyectan por molde, ¿vale? Estos son unas bolitas que se calientan, se meten en un molde y que generas a gran escala pues cualquier producto, ¿no? Pues piezas para coches o sillas, mesas de IKEA o de cualquier marca. Entonces, lo que hemos conseguido es crear un material de valor que se pueda fabricar a gran escala, pero siempre y cuando no se utilice para productos que tengan larga vida útil muy corta. Claro. ¿No? Ese es como el principal objetivo, ¿no? Pero sí, al final esto es lo que, es súper escalable, al final, este material. Porque no sé si se ha pasado, pero yo sospecharía que muchas de vuestras empresas al principio, pues muchas os quieren hacer como un pedido, pues yo que sé, para un regalo de Navidad, para un pequeño hito, para alguna pequeña campaña de marketing que tienen. Oye, que es, mira, efectivamente, campaña de Navidad aquí el arbolito, que está bien como un primerito, pero tú al final lo que buscas son empresas que trabajes a medio y largo plazo con ellas, ¿no? O sea, que digas, oye, yo quiero garantizarte camiones de pellets, ¿no? No te quiero hacer una cosita ad hoc que al principio lo haces para sobrevivir y para ser significativo, pero luego tenga recorrido, ¿no? Eso es. Justo, y esto es lo que decías, que esto cambia ahora el juego, porque al final hemos conseguido por primera vez, esto lo conseguimos a finales del 23, principios del 24, ya reciclar a nivel industrial las redes de pesca y transformarlas en granza. Que la granza es lo que comentaba ahora Alberto, ¿no? Que es ya a nivel de escalas de introducir estos materiales en el suministro, la cadena de producción de las empresas, en los fabricantes, que estamos hablando de empresas que generan millones de kilos de productos que tengan sentido también, ¿no? Que tengan una larga vida útil, pero que aquí lo que estamos haciendo es meternos en proyectos de I+D con cada uno de estos clientes, ¿no? En los distintos nichos, que es un mundo. O sea, hemos tenido que aprender, ¿no? Y reaprender para qué sirven nuestros materiales, para qué tipo de productos y luego modificar estos materiales a nivel químico, a nivel de aditivos, etcétera, para conseguir acercarnos lo más posible a la ficha técnica, ¿no? Y por entrar un poco especializando en cada uno de los materiales que usan estas empresas. Entonces, cada proyecto es muy distinto, también nos lo pasamos muy bien, pero nos damos de cabezados contra la pared para intentar conseguir productos, ¿no? Materiales que tengan sentido para estas empresas. 100%. Y entonces, al final, me imagino que vuestro objetivo es, más allá de que vosotros tenéis esa red flag que tú decías, Norbert, que es no queremos reintroducir algo para que se consuma y vuelva al mar en el primer uso de vida, eso por supuesto, pero el segundo es, quiero competir en justa lid contra la materia prima virgen, sabiendo que sí que vas a tener una prima de precio importante que vas a tener que pagar, ¿no? Esa prima de precio que tenéis, ¿la vais a ir pudiendo bajar o la regulación os ayuda o os desayuda? ¿Cómo es eso? Sí, ahí, o sea, pues al final, como en todo tipo de economía, es la economía de escala. O sea, cuando empezamos, ¿no?, a sacar los primeros materiales, yo me acuerdo de vender 1 kilo de plástico reciclado a 7 euros, 8 euros, que era algo que estás completamente fuera de mercado, ¿no? Ahora ya hemos conseguido llegar a cantidades en proyectos grandes, proyectos potentes, de reducir los precios y estar pues a 1,5 veces, ¿no?, lo que te cuesta 1 kilo de plástico virgen. Aquí, claro, entran en factores muchas cosas, ¿no? Pues como, por ejemplo, el coste de cómo está el mercado de plásticos vírgenes en este momento, que ahí, pues lo que ha pasado recientemente, que se han tirado los precios al suelo y la industria del reciclaje está en un momento complejo a nivel internacional, ¿no? Pero, claro, esto va mucho más allá. Ahí es lo que comentamos también del tema de las regulaciones, que al final ahora también, ¿no?, desde Europa se está impulsando el usar materiales reciclados porque nos estamos viendo en una situación, pues eso, que la cantidad de contaminación de plástico es una locura, ¿no? Entonces ahí es donde entra también un poco esa parte de que tenemos que ir de la mano de la normativa para llegar a poder introducir estos materiales en el mercado en cantidades y volúmenes importantes, ¿no? Oye, ¿y cómo es pasar de los primeros años en los que esto es un sueño y cualquier cosa que te dicen que sí es como ¡guau! Tenemos 200 kilos fuera, ¡guau! Tengo aquí unas redes en el camión y las he colocado, a de repente decir, oye, ya tengo algo razonable, pero empiezas a querer ser significativo. Por ejemplo, quieres ser un partner fiable. Quieres que la gente que dice, oye, te compro plástico, ¿quieres que te trate como un proveedor normal? Sí, pues entonces tienes que responder como un proveedor normal. Entonces, me da igual, tú tienes que traerme en tiempo y forma este camión de granza para este día acordado, ¿no? ¿Cómo es también vuestro proceso vital y de convertiros de repente en una compañía
¿no? Como seria. ¿Cómo lleváis eso por dentro? A ver, al principio aquí obviamente, bueno, pues empezamos unos chavales con unos sueños muy grandes, pero luego te das cuenta que a medida que te vas metiendo en la industria, empezando a trabajar con grandes players, te tienes que profesionalizar, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de, oye, está muy guay, oye, comunicar que, oye, nuestro sueño y tal, pero realmente, oye, las especificaciones técnicas de estos materiales, por ejemplo, tienen que ser brutales. O sea, si no, no te van a hacer, si no, ese material no va a ser consistente para hacer una producción de miles de unidades de cualquier cosa, ¿no? Entonces ahí nos dimos cuenta que, bueno, que había que profesionalizarse mucho, hacer mucha inversión de I+D en los productos, en equipo, en externalización de todos los procesos, ¿no? Y ser muy, muy eficientes, porque lo que decía Julen, ¿no? Al final no podemos competir por precio todavía, ¿vale? Pero es verdad que la historia que hay detrás de este material es una historia que es que no es un plástico que sale literalmente de la industria de las petroquímicas y le empieza a hacer cualquier producto con él y que va a generar un impacto negativo, sino que esto es un residuo que ya estaba en el mar, que se ha transformado, se le ha dado valor y se está volviendo a reintroducir en el mercado. Entonces, claro, el valor añadido de este material es brutal comparativamente con cualquier otro que sea de la industria, que sea un plástico virgen, ¿no? Claro. Yo ahí muchas veces he hablado de que, al menos en mi cabeza, creo que entre un 20 y un 50% de prima de emisión respecto a los mercados que no tienen alma, no tienen sentimientos, es algo que el mercado pueda coger masivamente, ¿no? Si estás 7 veces, pues te quedas en el nicho de las letras de Calpe, que está genial para arrancar, ¿no? Pero como que tienes que ir poco a poco acercándote para decir, mira, es un poquito más caro o es un poquito más así, pero sobre todo si quieres hacer un impacto significativo, tienes que irte acercando un poco como esa horquilla, ¿no? Porque si no, nunca puedes jugar. Oye, ¿y cómo os cambió, y también un poco para la gente que nos escuche, cómo os cambia la vida el haber sido capaces de atraer, gracias a tener un proyecto bonito y de calado, y veros a vosotros también comprometidos y despiertos, ¿no? El atraer a Pablo Fernández, ¿no? A Gravity Wave, atraer a los Gasol, o sea que al final el tener caras reconocidas y reconocibles, me imagino que eso fue un impulso. ¿Es un antes y un después o es algo que tampoco fue para tanto? Sí, a ver, al final Gravity lo que estamos construyendo es un movimiento social. O sea, esto no es una empresa que sea de Julen, Alberto Amaya, es un movimiento que estamos creando entre miles de personas, ¿no? O sea, al final las marcas que hay detrás de los logos son las personas de los equipos que han apostado por esto y al final nuestros champions, digamos, ¿no? Dentro de estas empresas que han hecho este proyecto y este propósito suyo. Y eso es lo bonito que tiene Gravity, la magia que tiene Gravity, que se contagia, ¿no? Y ahí, pues eso, pues por ejemplo, los hermanos Gasol, ¿no? Que cuando nos conocimos fue como, ostras, vamos a meternos y vamos a impulsar este tipo de proyectos para cambiar las cosas de verdad, ¿no? Y obviamente, pues claro, hemos llegado cuando entraron los Gasol como socios, llegamos a millones de personas por toda España a nivel internacional, ¿no? Que se empiezan a unir y dicen, ostras, yo también quiero ser parte de esto, porque, pues eso, desde gente obsesionada con el mar, ¿no? O, por ejemplo, Pablo Fernández, que fue uno de nuestros primeros inversores y el mayor inversor, que nos ha ayudado a montar todo un modelo de negocio de limpiar el mar. O sea, que al final Gravity, no nos olvidemos, ¿no? Que lo que ha impulsado es el propósito. Incluso, pues en los propios estatutos, ¿no? Tenemos de, oye, si hay que elegir entre beneficios y más impacto, vamos a ir siempre a por impacto, ¿no? Y eso es la esencia y el valor también que tiene Gravity y cómo hemos estado creando todo este ecosistema, ¿no? Con marcas, pues eso, de campañas con BMW, con Nike, con Sprinter, con todo tipo de marcas internacionales, ¿no? Que han confiado en esto y que pues realmente creemos que podemos llegar a cambiar las cosas a nivel mediterráneo, pero luego, pues eso, llevar esta solución, ¿no? Al mundo entero y demostrar que se puede llegar a hacer pues un cambio significativo, aunque sea muy difícil y es un proyecto de vida. Al final esto no es de la noche a mañana, ni en 5 ni en 10 años, ¿no? Hay muchas cosas por detrás de cambiar normativas, de meterte en la parte pública también, en la parte, ¿no? Pues esa colaboración público-privada, pero todas estas acciones, ¿no? Y todas estas personas que se van uniendo cada vez suman más y cada vez somos más los que queremos pues, frenar toda la contaminación que hay en nuestros mares y océanos, ¿no? Y empezar a cuidar otra vez todo lo que nos dan, porque no nos olvidemos que los océanos son la base de la vida del planeta y partiendo de esa base es de donde, oye, pues todo este movimiento que estamos creando, ¿no? Con otras iniciativas también, otras personas que han montado otro tipo de empresas, ¿no? Conectado con esto, cada uno en una parte del problema, porque ninguna empresa, ningún gobierno, ningún país va a solucionar esto por sí mismo. O sea, esto tiene que ser una alianza mundial donde empecemos a meternos a realmente frenar toda esa entrada de residuo que está entrando en los mares y empezar a darle un sentido a todo esto. O sea, nosotros no... O sea, este movimiento es cosa de todos. Sabemos que Gravity Gravity solo no va a cambiar las cosas. Necesitamos una comunidad, gobiernos, personas,
empresas que entre todos podamos cambiar las cosas, ¿no? Como decía Julen también, el tema de regulaciones. Estamos en un punto ahora mismo en la sociedad donde las regulaciones, pues bueno, estamos viendo un cambio. Desde que empezamos con Gravity Way, pues ha habido un cambio bastante grande, y ya no solo a nivel de regulación, sino también a nivel la conciencia de las personas, ¿no? Cada vez la gente es más consciente del tema de los plásticos, que es nuestro mayor objetivo, ¿no? De recuperarlos de donde están. Pero porque hay un tema, que es que el plástico es un material genial, ¿vale? Es un material muy bueno. Lo que pasa es que se ha usado mal. La gente también echa pestes del plástico, pero el plástico realmente ha cambiado la sociedad como es. Lo que pasa es que lo hemos usado para hacer de todo. Y ese ha sido el problema. Por eso está el mar como está, inundado de todo tipo de plásticos, de mierda, de todo. ¿Por qué ha sucedido esto? Porque el plástico es muy barato, aguanta muy bien la temperatura, es muy maleable. Pero, claro, en grandísimas cantidades es donde está el problema, ¿no? Entonces, bueno, nosotros reaprovechamos el plástico porque tiene muy buenas características y sigue siendo como la base también de muchas economías, de muchas empresas, ¿no? Muchas empresas que no pueden cambiar su modelo porque a día de hoy, porque los materiales no hay ninguno que pueda sustituir al plástico que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí estamos. Queremos que esto se revierta y que es la suma de todos juntos. Oye, ¿y qué le pedís al 2016 a Gravity, ¿no? Estamos acercándonos a Navidad, pues ¿cuál es el deseo navideño? Black Friday, ¿no? Pero deseo navideño que tengáis, es decir, oye, ¿qué necesitáis que el año que viene os salga bien a vosotros para acomodar un siguiente escalón, ¿no? Buena pregunta. No habéis hecho la carta todavía, ¿eh? Veo que no habéis hecho la carta de Navidad. No falta, está pendiente. Pues seguir con lo que estamos haciendo, que cada vez sean más las personas que se sumen a esto, que haya más empresas, que haya más colaboración también de la parte pública, ¿no? Y sobre todo, pues eso, que seamos conscientes de la magnitud del problema y que nos unamos un poco todos para frenar la situación que estamos viviendo, porque cada vez va peor. O sea, y por mucho que estemos recogiendo, ¿no? De hecho, hay un dato que es que para 2050 se estima que va a haber más plástico que peces en el mar, a nivel de peso. O sea, es una locura. Y claro, para cambiar eso pues hacen falta muchas, ¿no? Un engranaje de un reloj muy complejo que realmente podamos llegar a, pues eso, a tener un impacto real, ¿no? Y para mí es eso, que cada vez haya más, que se sumen más empresas, que sumen más personas, ahí a los que nos estén viendo, ¿no? También lo que has comentado al principio, que la gente tome esa iniciativa y empiece a montar, aunque sean cosas pequeñitas. Nosotros empezamos limpiando una playa recogiendo 50 kilos, ¿no? Y llevamos 1.300.000 kilos, vamos este año a por los 2 millones de kilos, que se dice muy pronto, pero eso lo ves, el plástico no pesa, lo ves aquí y, ostras, impresiona, ¿no? Entonces, para mí es eso, que cada vez seamos más los que queremos cambiar las cosas, los locos que se lo creen de verdad, porque al final es creérselo, empezar a andar y luego ir creando el camino mientras vas andando, porque si no, nunca empiezas, ¿no? Y para mí lo importante es empezar. Una pregunta que me surgía ahora, ¿no? Habláis mucho del movimiento y de cómo convencer a las personas, pero por otro lado, si tú te vas con esta granza, que creo que es la forma de hacer que esto alcance volumetría y sea sistémico, también como que la sensación o el feeling que tiene el consumidor final se difumina, ¿no? O sea, como que es más fácil tener una sudadera hecha con vuestro producto o tener una mesa en el restaurante o en el salón de tu casa que ponga esto está sacado del mar, pero si es una granza que se mete en un producto habitual y de repente pone abajo en la pata hay una parte porcentual que se hizo con no sé cuántos, en cierto modo pierde fuerza el movimiento. ¿Os preocupa como ese Pareto? Hombre, es un buen punto, pero bueno, al final, más que preocuparnos es incitar a eso, porque tiene mucho más impacto, ¿no? Meter un 10%, 20%, 50% de este material en productos de masa, al final ese es el objetivo también de Gravity, ¿no? De llegar pues, al tema de mobiliario, hacer mobiliario a nivel industrial, lo que ya se está haciendo, empezar a cambiar los ingredientes que le metemos a esas cosas, ¿no? Y creo que ahí como sociedad tenemos que impulsar a las empresas a tener ese cambio, ¿no? Y de hecho esto es algo que preocupa mucho a las grandes corporaciones, de decir, ostras, los consumidores somos cada vez más conscientes y empezamos a pedir, ¿no? Y a demandar cosas, y ahí está la fuerza también para mí del movimiento, ¿no? De concienciar también a la gente, no solamente estar en la acción, digamos, sino con la concienciación que hay detrás de todo esto, pues las campañas que hemos hecho, ¿no? Con Bisbal, etcétera, de buceando, de enseñar la realidad del problema
y luego meterte a, vale, ¿qué puedo hacer también como consumidor? ¿No? Tenemos que pedir a la sociedad que cambiemos las cosas entre todos. Y lo que decía, que tiene mucho más impacto meter un 50%, un 10%, como si empezamos con un 5%, ¿no? Pero esos cambios en productos de sociedad de gran consumo... Cepillos de dientes o lo que sea. Por ejemplo, eso es lo que va a cambiar las cosas de verdad. Casi nada le pedís, ¿eh? Al 2026. Poquitas cosas, sí. Oye, y hasta ahora, ¿cuál ha sido vuestro mayor aprendizaje, ¿no? Porque al final vosotros trabajáis desde los pescadores tradicionales en la cuenca del Nilo, bueno, ahora reconvertidos a pescadores de plástico, cosa que me ha volado la cabeza. Y de hecho hay un dato de, bueno, lo que decíamos del Nilo, pero no solo en el Nilo. Nos llegan noticias de pescadores de Grecia también que literalmente se dedicaban solo a sacar plástico, ya porque los pescadores tradicionales pues salen a faenar y recogen las redes y los plásticos que encuentren, además de la pesca que tienen ellos, ¿no? Y lo que se ha hecho toda la vida es cuando los pescadores han recogido, pues lo han tirado porque no podían hacer nada con eso, ¿no? Pero otra noticia muy, muy guay es que ha habido pescadores también del Mediterráneo que se han reconvertido y les salía más rentable sacar plástico que la propia pesca. Sí. O sea, se puede ver como guay, se puede ver como qué nivel de problemón tenemos, ¿no? Que o no hay peces, o hay demasiado plástico, o se paga mejor el plástico tal, que estamos más en eso que en sacar peces para comer, ¿no? Pero sí, es interesante. Chicos, y entonces, de estos años, ¿no? ¿Qué es, como tratáis con desde los lobbies regulatorios hasta los pescadores tradicionales, hasta las compañías en headquarters, ¿no? Que quieren hacer proyectos de impacto? ¿Cuál ha sido algo que os haya como volado más la cabeza o que habéis dicho, ostras, jamás pensé que esto funcionara así o que fuéramos a acabar en esta mesa de reuniones? A ver, hay muchas cosas, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Desde que empezamos con esta... O sea, empezó Gravity con esta idea, pues el hecho de hacerla funcionar y facturar de esto era como en plan un sueño, ¿no? Al principio, me acuerdo cuando facturábamos un proyecto para un cliente donde hicimos una pequeña campañita, hicimos un vídeo, me acuerdo que facturamos ese vídeo, fue ridículo y ya era en plan de wow, tío, o sea, esto está saliendo, ¿no? Parece que está saliendo, ¿no? Pero sobre todo para mí uno de los como hitos más increíbles es que de lo que hemos sacado del mar a través de los pescadores tradicionales, y no solo pescadores tradicionales, sino también de buzos profesionales, porque no solo sacamos con pescadores, sino también localizamos grandes cantidades de plástico y bajamos con buzos operativos, grúas y demás, y también sacamos esos tipos de residuos. Para mí lo más increíble de todo es que de lo que podemos sacar, de lo que hemos sacado, lo hemos podido transformar en algo de valor para la sociedad en general, ¿no? Para las empresas, para el consumidor, llegar y poder hacer la mesa con el plástico que estaba un día en el mar, en el fondo del mar, y que sea la mesa de tu casa donde puedes comer y la veas todos los días y que la uses literalmente todos los días, fue como, oye, crear un proyecto de economía circular, literal, desde la extracción hasta esa reconversión y reciclaje en un producto que lo podemos usar en la vida cotidiana para todo. Fue como ver eso que suceda te peta la cabeza, la verdad. Y fue también decir, hostia, es que ya no es solo el problema de los plásticos del mar, sino que estamos cambiando un poco la economía, ¿no? Esto es un ejemplo de que se pueden hacer cosas con lo que antes era basura. Entonces, para mí eso fue como, wow, un life changer. Brutal. Y eso que estáis empezando, ¿eh? Porque hace poco publicasteis el 1.000.000 de kilos, ya has dicho 1.300.000, vais a por los 2 millones. Claro. Y esto me imagino que va cogiendo bastante velocidad y por tanto también volumetría. Oye, vamos a tener que ir terminando porque la gente confía en que ahora mismo esté muy concienciada y esté a punto de salir a la calle a recoger cosas. A veces es verdad. Y también para que os sigan y demás, ¿no? Y ahora os pediré un poquito el call to action. Pero os voy a lanzar unas preguntas rápidas, una a cada uno, y me respondéis un poco lo que se os ocurra. ¿Os parece? Bueno, podéis decir que no, así que la vida. Julen, ¿qué le dirías al otro Julen que está ahora mismo montando un proyecto rápido que es un e-commerce para vender cositas porque se lo han pedido en su emprendimiento, en su clase de emprendimiento? Pues le diría que siga. Porque eso me llevó también, ¿no? Le llevó a ser este Julen que está ahora mismo aquí. Genial. Norbert, ¿cuál es el mayor dogma o la mayor creencia absurda que tú ves en el mundo del plástico y te gustaría como acabar con ella? Yo creo que lo que comentaba antes, el plástico parece que es como el enemigo de todo,
es verdad que ocasiona muchísimo daño, pero el plástico no es el problema. El plástico es la manera en la que se utiliza, ¿no? Entonces, ahí hay que hacer un cambio de chip porque el plástico, para hacerlo de usar y tirar, es un problemón y eso es lo que se tiene que frenar y tiene que haber regulación para eso. Pero el plástico como tal es un material fantástico. Julen, te lo voy a poner difícil. Si de repente pudieras elegir y tienes o bien 1 millón de followers más en vuestras redes que os siguen a tope, ¿no? Y quieren ser parte del cambio. Si en la puerta 2 tienes un cambio regulatorio relevante que de repente, ¿no? Como que pone el disparadero. Y en la puerta 3 tienes una empresa que dice, oye, para el año que viene os empiezo a comprar toneladas de plástico de forma recurrente. ¿Cuál eliges? Uf. Solo se puede una puerta. ¿Las 3? Bueno, ¿Para el año que viene? sí que lo has puesto jodido, ¿eh? Sí, claro. Pues yo igual me iría más por la regulación, fíjate, porque con esa regulación creo que la gente también verá eso, ¿no? Y sería una consecuencia también, y la empresa tendría que por Narices. obligación, por decirlo bonito, también irse, ¿no? Y meterse en este tipo de proyectos para empezar a cambiar sus materiales. Entonces, pues igual me iba por la regulación. Norbert, una empresa con la que todavía no colaboráis y te encantaría hacer un llamado público para que se animen a trabajar con vosotros. Joder, hay muchas, ¿eh? Hay muchas. Bueno, me encantaría colaborar no es una empresa, es una organización, pero es con The Ocean Cleanup, que es con quien empezaron con todo esto antes que nosotros. Están a nivel mundial, ellos tienen unos sistemas de recuperación de plástico en el Great Pacific Patch, que es en la zona del Pacífico donde se acumulan por las corrientes todos los plásticos, y han hecho millones de cosas más, y luego se están metiendo mucho en el tema de la prevención de los ríos, lo habréis visto a lo mejor algunos que ponen unas barreras de contención para que todo ese residuo se quede ahí, ¿no? Hacer una colaboración con ellos para nosotros sería también un hito histórico, ¿no? Y luego Coming up soon. ¿Eh? Coming up soon. Coming up soon. Estamos en conversaciones, pero ojalá algún día llegue. Y luego hay muchas marcas también, por ejemplo Adidas. Haría hacer un producto. Siempre estamos un poco ahí como pensando en, oye, poder hacer una colaboración con una empresa, con una marca que quisiera meter nuestros materiales en una línea de producción que tuviera todo el sentido y que esté hecho con la basura que nosotros sacamos, ¿no? Genial. Por ejemplo. Perfecto, les mandaremos el clip. Esta pregunta, Julen, también te la voy a repetir Norbert, así que tienes tiempo para pensarla. ¿Cuál es el mayor bien que Julen ha hecho al mundo? Pues yo diría que empezar con Gravity, con esta primera película que tuvimos, ¿no? Decir, venga, vamos a probar. Para mí el impacto que hemos tenido pues va mucho más allá y creo que hemos encendido un poco la chispa para mucho que queda por venir, básicamente. Creo que solo hemos visto el inicio, ¿no? Y la punta del iceberg, que se dice, y creo que Julen, pues en este mundo, dejará un poquito de legado a través de todo el movimiento que estamos creando. ¿Y Norbert? A ver, para mí yo creo que la parte de poder intentar educar un poquito más a la gente, ¿no? Que vea también el problema, que vea que es posible hacer cosas, ¿no? Que es real. O sea, estos plásticos salen del mar y de los puertos y los estamos transformando en productos. Que la gente lo vea y que, oye, se entienda que esto, bueno, pues es un movimiento que estamos intentando cambiar las cosas y que la gente sea un poquito más consciente cada día. Para mí, desde la parte que me toca, de la parte de marketing y la comunicación, pues es como, oye, de los mayores hitos también a nivel personal, ¿no? Por pequeños que sean, ¿no? Porque, oye, cada uno aporta su granito de arena. Nosotros aportamos nuestro granito de arena dentro del planeta, ¿no? Pero bueno, que eso es muy importante porque la educación es la primera fase de todo esto. Genial. Oye, pues aprovechando para cerrar, un call to action específico para la gente que nos escuche, que pueda ser meterse en un link, que pueda ser comprar algo, que pueda ser dar la brasa estas navidades a su tío que tira las cosas al mar. ¿Qué cosa pedimos a la gente? Pues a ver, recientemente, por primera vez en la historia de Gravity, hemos podido lanzar una store oficial, una tienda oficial que tenemos en nuestra web, donde con cada uno de los productos que, por ejemplo, este árbol de Navidad o las camisetas que tenemos, que estas camisetas no están hechas con plástico del mar, son de algodón, pero el impacto que generan, por cada uno de los productos sacamos 1 kilo de plástico del mar.
Entonces, cualquier persona que esté pensando en hacer un regalo en Navidad con impacto y demás, aquí tienen unos claros ejemplos de pues arbolitos de Navidad, posavasos, soportos de móviles y luego estas camisetas tan chulas. Nada de ratear, ¿eh? Nada de Plastic ratear, Free chavales. Oceans, que eso, por cada camiseta también se saca 1 kilo de plástico al mar. Entonces, todo lo que sea un producto que nosotros podamos vender tiene que generar impacto. Entonces, ahora cualquier persona puede generar impacto con nuestros productos. Genial. Y llevar el mensaje puesto encima. Genial. Bueno, yo mínimo una voy a comprar y ahora damos la turra al equipo a ver si convencemos a alguno más. Y de verdad, chicos, muchísimas gracias por venir. Ha sido una historia súper interesante. Además, tengo la sensación de que estamos viendo despegar la curva hacia arriba. Así que nos encantará seguiros la pista y preguntaros en el futuro, ¿os acordáis de esos chavales que vinieron y pensaban que 1 millón era mucho? Cuando estáis nadando en abundancia plastiquera. Y gracias por hacer este movimiento y empezar a moverlo, porque al final pues el Mediterráneo nos impacta a todos y es bueno escuchar que hay gente que nos incomode. Yo creo que nos viene bien a todos. Y a los que nos escucháis, muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.